Hola, buenas noches. Estoy aquí grabando la sesión número 5 de esta semana. Y esta semana hablamos de fundamentos de inteligencia de negocios, bases de datos y cómo se administra la información. Antes de avanzar, vamos a tener pues un pequeño resumen en esta presentación de lo que consiste el fundamento de inteligencia de negocios. Ok, lo primero que tenemos que ver aquí es cómo se organizaban los datos en un entorno tradicional. Los archivos cuando eran organizados manualmente o cuando se organizaban sin, sin muchas actividades digitales. Dice que había mucha redundancia e inconsistencia en los datos, no eran fiables, podían duplicarse, etc. Había mucha dependencia entre programas y datos, o sea que había que buscar la información que se había introducido para verificar que estuviese correcta. No había flexibilidad, la seguridad era limitada y había falta de poder compartir y la disposición de los datos no era efectiva. Se podía meter la información hoy y hasta varios días después de que se tenía una información. Se podían meter los datos un día como todo el día y la información se venía a ver quizás al mes o quizás 15 días, etcétera, dependiendo del sistema que se estuviese utilizando. Y si era manual, era mucho más difícil. Entonces, a raíz de esto, pues empezaron a generarse las bases de datos. Ya todos sabemos que una base de datos es una colección de información organizada en la que un programa puede seleccionar rápidamente los datos que necesite. Es un sistema de archivos electrónicos, no puede ser manual, ¿verdad? Si es manual, se llevan, como yo se acuerdan, les expliqué en alguna oportunidad, en un lugar que se llamaba Cardex y había que buscar cada una de las fichas para poder actualizar los datos. Acá, cuando es base de datos, pues ya ustedes conocen cómo es rápidamente podemos obtener la información de allí. Para diseñar las bases de datos hay que entender las relaciones que hay entre la información, el tipo de datos que se mantendrán en la base, cómo se utilizarán y la forma en que tendrá que cambiar la empresa para administrarlo. ¿Qué relación hay entre una entidad y otra, de uno, de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos, etcétera? El uso de bases de datos para mejorar el desempeño de negocios y la toma de decisiones se da a través de los almacenes de datos, que es donde se guarda toda esa información que después, posteriormente se utiliza. Y es una base de datos que almacena la información actual e histórica para los líderes o los gerentes de las compañías. El uso de las bases de datos para mejorar el desempeño de negocios y la toma de decisiones. Aquí tenemos entonces que después que ya se generan las bases de datos, se hacen también los sistemas para administrar esas bases de datos, como DBMS conocido. Y es un software que permite a una organización centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente y proveer acceso a los datos almacenados. Un DBMS libera al programador o al usuario final de la tarea de comprender en dónde y cómo están almacenados los datos. Se encarga de que la base de datos física esté disponible para las diferentes vistas lógicas requeridas por los usuarios. Las capacidades que tienen ellas son de organizar, administrar y acceder a los datos de las bases de datos. De esto podemos desprender dos definiciones. La definición de datos para especificar la estructura del contenido de la base de datos. Los datos son todos estos registros, transacciones que se hacen diariamente. Y el diccionario de datos entonces salen de los DFD o de los diagramas de flujo de datos, en donde nosotros colocamos los procesos principales y luego se van desdoblando cómo funcionan ellos. Y aquí pues es un archivo automatizado o manual que almacena las definiciones de los elementos de los datos. Después que yo coloco una entidad o un almacén de datos o un proceso, un diccionario de datos no es más que explicar, como cuando hacemos el modelo entidad-relación dentro de MySQL o cualquiera de ellas, que colocamos la tabla. Ahí colocamos el tipo, el nombre, la descripción, si es numérico, si es alfanumérico, etcétera. ¿Qué herramientas se utilizan para la inteligencia de negocios? Bueno,
Se utilizan algunas como software para consultas e informes de base de datos, herramientas para análisis de datos multidimensional, donde se hace procesamiento analítico en línea o lab, o herramientas para la minería de datos como descubrimiento de datos. En cuanto a la minería de datos, tenemos asociaciones que son ocurrencias vinculadas a un solo evento. Secuencias. Los eventos se vinculan en el transcurso del tiempo. Clasificaciones. Reconoce los patrones que describen al grupo al que pertenece un elemento. Agrupamiento. Cuando no se han definido grupos. Y pronósticos. Valores existentes para pronosticar los valores siguientes. ¿Esto sale de qué? Sale de toda esa información que encontramos en una gran base de datos que nosotros conocemos como data mining o data warehouse, y en español pues se traduce como minería de datos. ¿Cómo se administran los recursos de datos? El establecimiento de una política de información dentro de los negocios especifica las reglas de la organización para poder compartir, distribuir, adquirir, estandarizar, clasificar e inventariar ¿qué cosa? Esas grandes bases de datos que están dentro de los data mining. Aquí nosotros tenemos que asegurarnos de la calidad de los datos. Cuando los datos son imprecisos, inoportunos, inconsistentes, se hace una auditoría de la calidad de datos, que es una encuesta estructurada para verificar la precisión de los mismos. Se hace limpieza de datos en donde se detectan y corrigen datos incorrectos, incompletos, redundantes o con formato incorrecto en una base de datos. Y esto permite mejorar la toma de decisiones. Pues al mejorar la toma de decisiones se rediseña esa base de datos del cliente, se logra una excelencia en operaciones y se da mucho mejor la toma de decisiones por parte de los que están en los niveles de toma de decisiones, recordando que las grandes bases de datos pues manejan la información necesaria de un negocio, de una compañía, y de allí entonces se extrae la información que es oportuna para que se tome una decisión. Por ejemplo, un pronóstico de ventas que dice si las ventas están aumentando o disminuyendo, para tomar entonces decisiones de qué estrategias hacer para que las ventas incrementen, para tener utilidades, etc. Listo. Ok, cerramos aquí y continuamos por acá. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos o data mining es una técnica utilizada para descubrir patrones, relaciones y conocimientos útiles a partir de grandes conjuntos de datos. Tomo de ahí lo necesario. Hay algunas herramientas que comúnmente se utilizan para minería de datos. Tenemos Python, IBM, RapidMiner y Canine Analytics de plataforma. Vamos a ver la Python, que ya creo que la conocemos. Python es un lenguaje de programación popular y versátil que se utiliza ampliamente en el campo de la minería de datos y el análisis de datos. Es una herramienta poderosa para realizar tareas de extracción, limpieza, análisis y visualización de datos en proyectos de minería de datos. Python no es nada más para hacer una programación. Python también se utiliza para la extracción y manejo de los datos. Una de las principales ventajas de Python para la minería de datos es su amplia gama de bibliotecas y herramientas especializadas. Las que conocemos sencillas, pero dentro de ellas hay una gran variedad de las mismas. Algunas de las bibliotecas más populares para la minería de datos en Python incluyen el NumPy, que es una biblioteca poderosa para realizar operaciones numéricas en Python. Proporciona soporte para matrices y matrices multidimensionales, lo que la hace ideal para tareas de procesamiento de datos y cálculos matemáticos. Esta es una robusta. Panda, que es una biblioteca de análisis de datos que ofrece estructura de datos flexibles y eficientes para el manejo de datos en Python. Pandas permite la manipulación y limpieza de datos, así como la agregación y transformación de datos en preparación para su análisis. La siguiente, Scikit-learn, es una biblioteca de aprendizaje automático. Esta ofrece una amplia gama de algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, como regresión, clasificación, agrupación y más. También proporciona herramientas para la evaluación y validación de modelos de aprendizaje automático.
Otra conocida es la Matplotlib o Matplotlib, que es librería, y Seaborn. Son bibliotecas de visualización de datos en Python que permiten crear gráficos y visualizaciones de datos interactivas y personalizadas para explorar y comunicar resultados de minería de datos. Y otra más es la LTK, NLTK y SpaCy, que son bibliotecas populares para el procesamiento del lenguaje natural en Python. Proporcionan herramientas para el procesamiento de texto como tokenización, análisis gramatical, extracción de caracteres de texto y más, lo que las hace ideales para proyectos de minería de datos basados en texto. O sea que se extrae información, pero esta información es solo de texto. La siguiente herramienta, la IBM SPSS Spoiler, conocida como IBM SPS Modeler, es una herramienta de análisis predictivo y minería de datos desarrollada por IBM. Proporciona una interfaz que permite arrastrar y soltar y que permite a los analistas de datos crear, visualizar y mostrar y análisis predictivos y descriptivos utilizando técnicas avanzadas de análisis de datos sin necesidad de escribir código. Ofrece una amplia gama de algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de minería de datos. Entre otras características aquí es una interfaz visual, tiene capacidades de análisis predictivo, es utilizado en industrias como finanzas, marketing, salud, telecomunicaciones y más, pues permite abordar una variedad de casos de uso como análisis de clientes, detección de fraude, previsión de ventas, entre otros. Una adicional y que sí me gustaría ver si ustedes la pueden bajar, si la pueden poner a probar, es la RapidMiner. Es una plataforma de software de código abierto para análisis de datos, minería de datos y aprendizaje automático. Proporciona una amplia gama de herramientas y técnicas para la preparación de datos. Una de las características principales de RapidMiner es su enfoque centrado en el flujo de trabajo. En esta ya la descargué, vamos a ver si en la siguiente clase la podemos probar. Ofrece una amplia gama de técnicas de aprendizaje automático y minería de datos. Además de las capacidades de análisis de datos, ofrece funcionalidades de evaluación, validación de modelos, o sea que es una herramienta muy completa. Se utiliza, dice, en las industrias como finanzas, marketing, salud, telecomunicaciones y más. Igual para abordar casos de uso, análisis de clientes, fraudes, etc. La última, creo que es esta, es una herramienta de software de código abierto para análisis de datos y automatización de procesos. Proporciona una interfaz gráfica de arrastrar. Si ustedes la pueden bajar, aunque sea para que vean cómo funciona. Y yo pues la otra semana vamos a ver si podemos ver por lo menos la RapidMiner, a ver si la podemos tener, utilizar, aunque sea para ver algún ejemplo. Lo que quizás nos pueda detener un poco es que no tenemos una minería de datos, es decir, una gran base de datos de donde extraer esa información, pero vamos a ver cómo ella funciona. Esta también dice, es un enfoque modular y extensible, tiene gama de nodos predefinidos, ofrece una amplia variedad de técnicas de análisis de datos, o sea que nos permiten a nosotros hacer análisis de datos que ya existen en una gran base de datos o minería de datos. Además de las capacidades de análisis de datos, ofrece funcionalidades también de evaluación, validación de modelos, etc. Todas o casi tienen las mismas funciones. Bien, entonces aquí yo les tengo la asignación número 5. La 4 pues ya se las había subido, no sé si la vieron. La 4 vamos a ponerla aquí un momentito para que ustedes la tengan. La puedan ver acá con la explicación que era lo que pensaba hacer ayer. Y para esto utilizan este libro que está acá y resuelva de la página 202 las preguntas y subpreguntas de repaso, las preguntas de debate y un caso de estudio que hay ahí. Hay que resolver las preguntas de ese caso. Esa es la asignación 4 que es para la semana pasada. La asignación 5, que es la de esta semana, tiene que ver entonces con esta sesión. No, esta no es de ustedes, este es otro grupo.
Les explico aquí la asignación 5. Es esta. Ok, esta utiliza una herramienta de aprendizaje que se llama una V de Going. Aquí está la V, tiene cada uno de los subpuntitos. Usted no tiene que colocar los subpuntitos, usted pone nada más dominio conceptual, dominio metodológico, y de acuerdo a cada una de las explicaciones que hay aquí, usted asimismo la coloca. Por ejemplo, la pregunta de investigación va aquí. Yo les puse como ejemplo esta pregunta. Dice, ¿cuál es la importancia de la minería de datos dentro de la inteligencia de negocio? Yo la puse así general. Si usted quiere puede usar esa, si no, coloca una pregunta. Entonces, en base a esa pregunta, entonces usted va a ir respondiendo los demás puntitos que están aquí. Pregunta de investigación, los acontecimientos, aquí van en la 2, objetos, fenómenos a estudiar y observar. Eso usted tiene que describir, tiene que leer el contenido que yo les puse acá de minería de datos, y también si necesita apoyarse en más información de acuerdo a la pregunta que usted hizo, si usó la misma que yo puse allí y consigue la información dentro de todo ese tema que yo le puse, abre el Prezi, verifica que está allí, entonces usted coloca eso allí. Aquí están los puntajes de cada uno. Conceptos involucrados, hay que escribir los conceptos clave que usted encuentra allí, conceptos clave, minería de datos, base de datos, información eficaz, credibilidad, etc. Usted va buscando eso allí. Procedimientos realizados. Se narra y se describe en cada uno de los pasos llevados a cabo durante la actividad del aprendizaje. Busqué el libro, busqué la información, tuve que leer, tuve que buscar más información porque no tenía claro. Esos son los pasos. Leyes y principios. Se describen brevemente o se nombran las leyes o principios que rigen el comportamiento del sistema abordado. ¿Qué leyes están, en qué leyes se basa la minería de datos? Hay algunas leyes que tienen el derecho sobre estas, sobre lo que son las bases de datos, minerías de datos y demás. Entonces usted pone eso, hay que buscarlo. Datos y transformaciones. Se reportan los resultados de la actividad realizada. Después de haber hecho todo eso, entonces me encontré que la minería de datos es importante para la inteligencia de negocios porque permite la información acertada, etc. Y 7, teorías. Se señala las teorías o teorías que explican el fenómeno estudiado. De dónde salió ese concepto de que debía existir una minería de datos o una grandes bases de datos. ¿De dónde salió? De que en sus inicios quizás la información se manejaba, era incongruente, no era precisa, no era concisa, etc. Y al final unas conclusiones. Aquí están las evaluaciones, ortografía, colocar una portada a su trabajo, colocar imágenes donde consideren necesario. Por ejemplo, si usted hace su diagrama Going y considera que en las teorías puede ir una imagen, usted lo pone allí. Dice que no es necesario colocar los números de cada parte en la V, pero sí puede colocar el orden en que debe elaborarse. El orden está aquí. Pero igual usted, si quiere, lo pone para llevar una secuencia. Bueno, eso es todo. Se los voy a subir y recuerden que deben bajar la herramienta Rapid Miner. Rapid Miner creo que está anotado aquí en el Rapid Miner, que es esta que está aquí. Ok, entonces eso es todo y espero entonces que nos veamos el otro miércoles.